Hola Fernando, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Bueno, gracias. Bueno, gracias Diego y Carlos a su excelente presentación. Muchísimas gracias. Y me gustaría arrancar con gracias también a toda la organización del Data Center Dynamics por el usual soporte y trabajo muy profesional. Muchas gracias. También agradezco a todos que están en esta sesión, que nos honran con su audiencia. Muchísimas gracias a todos. Y también a todos que están nos escuchando, mi más sincero deseo de salud en este momento complicado porque todos estamos pasando en el mundo. Y antes de empezar, como soy miembro votante de IEEE y por requisito del estatuto, les informo que no hablo en nombre de IEEE, pero expreso mis opiniones y los datos que presentaré son todos públicos. Bueno, y ahora vamos al seguimiento. Entonces, vamos a dar una mirada en el Edge, en el Data Center Edge, por el prisma de la conectividad. Entonces, y los nuevos desafíos de la velocidad de la red. Básicamente, la nube es los data centers conectados formando una virtualización global. Entonces, básicamente se puede, hoy si casi todo está en la nube o casi todo se está cargando en la nube, básicamente son todos los data centers conectados por una gran cantidad de fibras ópticas, de cables ópticos submarinos, cables aéreos, cables de todo el tipo, que conectan todos los data centers en el mundo. Y en este montón de data centers conectados, ¿dónde está ubicado el dicho del Data Center Edge? ¿Dónde está ubicado él? Se encuentran ahí muchas versiones y opiniones acerca del tema, pero es seguro decir que el Data Center Edge no está al centro de la nube, de acuerdo con lo que sugiere el propio nombre Edge, que es el borde. O sea, se piensa que es el Data Center Edge se ubica en alguna parte de la nube que esté más cercana del cliente final o del usuario final. Entonces, lo que muchas veces consideramos o que no consideramos es que el Edge es una capa entre lo que sería el core de la nube con los data centers más grandes que efectivamente hacen el procesamiento de gran volumen de datos y los sistemas más pesados, es decir, y en la red de acceso que hacen la consolidación de los datos distribuidos como redes de acceso que se puede ser redes GPON o las redes punto al punto, las redes 5G, las redes 4G, las redes móviles. Entonces básicamente el Data Center Edge se puede considerar ahí que es esta capa que está aquí haciendo la conexión desde el acceso al core de la nube, o sea, haciendo se tomando en cuenta que la nube es la conexión de todos los data centers, entonces acá es ubicado el Edge, se puede pensar que es el Edge se queda aquí. Básicamente se necesita de los data centers Edge por el tema de storage y procesamiento más cercano del cliente, o sea, más el cliente que necesita ahí de algunas informaciones o un procesamiento que no se requiere que se tome en la nube, en el core de la nube, por el tema de inteligencia artificial y reducción de latencia, o sea, retrasos de información que van de una parte del acceso hasta otra parte del acceso, o se tenga que hacer una consulta al core de la red. Y también es importante el tema del Edge Data Center, porque ellas básicamente son la conexión, lo que van a proveer la conexión para los servicios de misión crítica. Hoy, por ejemplo, hay muchos servicios de misión crítica, como hospitales. Hace un par de días que hablamos con una gente que trabaja con hospitales, que básicamente todas las aplicaciones del hospital están en la nube. Hay algunos hospitales que tienen su propio data center, un o más data center, pero hay hospitales que están trabajando con todas las aplicaciones en la nube. O sea, es muy importante mantener esta conexión
con una velocidad adecuada y también con una disponibilidad adecuada. Entonces, para servicios como hospitales que trabajan solo con la nube, el Edge es un papel muy importante de Edge hacer esta conexión. Bueno, básicamente hay dos tipos de conexiones en data centers, dos tipos de conexiones. De manera más general, o sea, una consideración, una clasificación más general. Que es la conexión básicamente outdoor, la mayoría de las veces son outdoor, cuando los data centers están lejos uno de los otros. Hay data centers que están ahí muy cercanos, están muchas veces en la misma instalación, casi en la misma instalación. Entonces la conexión inter-data centers es la conexión, la mayoría de las veces outdoor, entre los centros de cómputos, que puede llegar a muchos kilómetros de conexión. Entonces son distancias largas. Muchas veces se usa una multiplexación o la transmisión coherente, o sea, es una transmisión de altísima capacidad que se necesita llegar ahí a 1000 kilómetros, algo así. Hay distancias muy grandes. Se puede hacer conexión cuando se usa operadores ahí que llegan a terabits por segundo de agregado. Pero últimamente se ha destacado las redes o una conexión de 400 giga ZR. Es una conexión de 80 kilómetros, que no hay retrasos, en una conexión que no se acumula tiempo para transmisión. Entonces hay muchos data centers ahí empezando a trabajar con 400 gigas ZR por ser una red de un costo adecuado para transmisión de altísima velocidad externa, o sea, inter data center. Y los límites básicamente son los límites para transmisión, son los límites físicos de la fibra. O sea, últimamente ya estamos por ejemplo, en Furukawa desarrollamos fibras ópticas. Son fibras ópticas que se llaman oceánicas o fibras ópticas de long haul, con baja pérdida, con una apertura numérica más grande para así se mete un láser de más potencia y así se logran distancias más grandes con una baja pérdida. Entonces son las características de esta conexión de inter data center. Hay otras conexiones, otra clasificación de conexión que es el intra data center, o sea, es las distancias cortas, son que básicamente la conexión interna de los racks, áreas, roteadores, servidores, switches y la sala de computadoras. Entonces esa es la segunda y lo que vamos a invertir un poco más de tiempo hablando aquí. Entonces esas conexiones intra data center están creciendo en velocidad muy rápidamente. Un ejemplo de cómo las aplicaciones a nivel interno, los data centers están multiplicando en velocidad, es el lanzamiento al final del año pasado de un nuevo chipset de Broadcom en diciembre del año pasado, con un ancho de banda total de 25.6 terabits por segundo, el doble del anterior. Ese es un chipset para la próxima generación de switches con un ancho de banda total muy grande y que seguramente va a ser un desafío para la próxima generación de conectividad de los data centers. Así se posibilita un incremento dramático de la velocidad de red entre los switches y, por ejemplo, hoy la velocidad a crecer más rápido en número de conexiones es el 100 giga y en pocos años va a ser el 400 giga. Entonces, un ejemplo acá es que hoy, usando la generación de 12.8 terabits por segundo de la generación anterior que se ha lanzado el año pasado, es posible hacer conexiones de uplink, por ejemplo, desde un equipo central o desde un switch, el switch de spine, porque aquí las conexiones son o jerárquicas, la más tradicional, o las nuevas conexiones, la nueva topología que se usan más en los data centers grandes, ahí el data center de nube. Se utiliza la topología Spine Leaf. Entonces en el Spine se usa ahí un uplink de 8 veces 400 giga, o sea, 3.2 tera de uplink, y downlink para los servers se puede llegar a 96 conexiones de 100 giga
con un agregado de 9.6 terabits por segundo. Eso es lo que hay disponible hoy, pero al futuro, cuando se empiecen a suministrar nueva generación de switches con 25.6 tera de ancho de banda, es posible hacer el doble de las puertas o al doble de la velocidad en el futuro, con unos 800 gigas en el futuro, que es algo que ahí no se tiene una definición hasta ahorita, pero en el futuro se puede tener eso. Entonces, las conexiones intra o las conexiones inter-data centers están como así. Bueno, la búsqueda por más velocidad es algo para todos los data centers, se incluye ahí los edge data centers, porque nosotros estamos hablando de una conexión desde del centro de la nube, pasando por el edge, pasando por la agregación hasta el usuario final. Entonces, la búsqueda por más velocidad básicamente es lo que tenemos ahí como desafío, porque el tema de las nuevas aplicaciones, las demandas del video, las demandas de todo sobre IP se acumulan, y a búsqueda por más velocidad, algo que nosotros que trabajamos con telecomunicaciones lo seguimos hace mucho tiempo. Ya empezamos a discutir ese tema ahorita, pero es importante seguirnos con un poco más de detalles. Entonces, ese dibujo de Ethernet Alliance, una alianza de promoción de la tecnología Ethernet, que la tecnología de conectado a Ethernet la más utilizada, se ve un incremento muy fuerte de las velocidades, señalando que llegaremos a los terabits por segundo ahí por 2025. Tenemos ahí algunas cosas disponibles por terabit por segundo. Pero mira, ese es un tema de Ethernet, conexiones al punto en conexiones intra-data center. Conexiones que son inter-data center o centro WDM y otros tipos de transmisión basadas en ITUT o OTN o IF llegan a terabits por segundo con agregados de onda. Entonces, acá estamos hablando de Ethernet, que es básicamente el intra data center. En este gráfico, por ejemplo, el próximo gráfico que está en la pantalla, es parte de un reporte que nosotros desarrollamos en IEEE acerca del incremento del uso de banda de datos por aplicaciones hoy y estimado al futuro. El nombre de ese report se puede ser bajado desde el sitio de IEEE, es Bandwidth Assessment Report, es en la versión 2, la primera versión se fue en 2012 y ahora llegamos a números impresionantes con el incremento muy grande de videos sobre IP, movilidad, augmented reality, virtual reality, el crecimiento básicamente muy expresivo de todas las velocidades, de todas las aplicaciones. Y acá hay ejemplos, por ejemplo, de dónde estaría el 800 gigas en 1.6 tera. No es una comparación directa porque nosotros estamos hablando de agregación y topología diferentes y comparación de demandas con velocidad, directamente con velocidad de red. Pero acá nos tenemos una buena idea de cómo vamos caminando al futuro con esta demanda de ancho de banda. Bueno, entonces mire cómo es importante que esas aplicaciones llegan desde el usuario final, que viajen desde el core hasta el acceso. Entonces es importante la misma capacidad en todo el tramo, desde el core por toda la nube hasta el usuario final. Hoy el 400 gigas es una realidad para el intra-data center. Entonces las interfaces Ethernet disponibles son las siguientes que están en esta tablita. A destacar las nuevas 400 GB SR 4.2 con 2 longitudes de onda, el primer estándar para fibra multimodo con 2 longitudes de ondas. Entonces es la primera red que hay un estándar para eso. Todavía teníamos en el pasado algunas interfaces propietarias, pero ahora es un estándar. El 400 G base SR8. Entonces, esos son 2 estándares que se confirmamos en marzo último. Y en un nuevo grupo de trabajo que se arrancó hace unas 3 semanas, que aprobamos unas 3 semanas, para una nueva interfaz de corta distancia de 50 metros ahí para conexión intra-data center, más ahí es una conexión de bajo costo y una conexión de altísima velocidad de 100, 200 y 400 gigas para hacer las conexiones desde los switches, los routers hasta los servers, por ejemplo, en un ambiente de los propios racks. Entonces, esto lo que tenemos es que son los estándares.
Y hay algunas interfaces propuestas para velocidades más grandes que 400 gigas. Pero entonces hay algunos consorcios y algunos MSAs que básicamente son algunos fabricantes que se juntan para proponer una interfaz, pero todavía no son estándares, o sea, no es garantizado la interoperabilidad de diferentes fabricantes, excepto esos que están involucrados en esas iniciativas. Entonces, las próximas velocidades pueden ser ahí como 800 gigas o 1.6 tera, pero se habla mucho de 800 gigas, pero lo que se propone en el mercado es lo siguiente: el 800G Pluggable, que es una iniciativa asiática que se dice, que están trabajando básicamente con 4 veces 200 gigas hasta 2 kilómetros y es basado en Internet seguramente. El QSFP DD800, que acá está conectada, esa es una iniciativa más occidental, se puede decir así, y más conectada a un formato de transceiver para soportar una aplicación de 800 gigas. Pero acá no se habla en 200 gigas por canal, pero esa gente sabe que es complicado manejar ahí con el tema de disipación térmica. Eso sí, ellos ya están desarrollando algo para 24 vatios de disipación. Y el antiguo consorcio de 25 gigas Ethernet se convirtió en Ethernet Technology Consortium, que todavía es también solo un consorcio, no es un estándar, para empezar con algo que sería 800 G base SR en una duplicación de lo que tenemos hoy en Ethernet. Todavía no es un estándar. Eso es solo están proponiendo. Entonces, lo que está se pasando en el IEEE, en el IEEE hay un grupo que se llama New Ethernet Applications. Esta gente es New Ethernet Application, está buscando, por ejemplo, New Ethernet Applications son la gente que desarrolló el Bandwidth Assessment Report, o sea, la gente que está conectada con el mercado, conectado con los usuarios, con las operadoras y la gente que desarrolla tecnología para saber dónde estamos yendo. Y el network, el New Internet Application todavía están ahí como estudiando qué se puede hacer la próxima velocidad. Todavía los detalles técnicos importantes para asentar como la modulación, la velocidad, los canales y otros. Ellos ya están considerando, están estudiando, pero todavía ese detalle técnico son muy complicado. La modulación, la tecnología se va a usar coherente o de detección directa, que la tecnología coherente es muy costosa. Es una tecnología que se usa para conectar el inter-data centers, o sea, distancias muy grandes, ahí de cerca de 40, 80 kilómetros. Y la interfaz eléctrica, hoy vamos a tener una nueva interfaz eléctrica de 100 gigas por canal hasta la mitad del próximo año. Y tenemos disponible, debería estar disponible la interfaz después de eso, que puede ser 200 gigas por canal, ahí por alrededor de 2026. Entonces, si vamos a hacer una consideración de 4 veces 200 gigas para llegar a 800 gigas, hay que tener estos canales que todavía no se sabe cómo vamos a hacer. Y también es una demanda de procesamiento muy alta para el FEC, el FS y para la modulación. Entonces, empezando por último, vamos a hablar un poquito acerca de los formatos de los transceivers que están desarrollando para la próxima generación. Empezamos con el QSFP-DD, que se ha desarrollado para 400 gigas con 8 canales de 50 gigas, que es la actual generación de por canal de 50 gigas, que es la principal ventaja es que es compatible con el QSFP anterior, o sea, el backward compatible, que es algo muy importante. Lo que están desarrollando es básicamente para usar hasta 400 gigas basado en el 50 con una multiplicación por 8 de los canales. Entonces aquí se puede usar múltiplos largos de onda o múltiplos pelos de fibra para llegar a ese 400. El segundo es el OFSP. El OFSP, ellos ya trabajan solamente con 50 gigas, una multiplicación por 8 para llegar a 400. Estos dos primeros, QSFP, DD y OSP, es una generación de formatos de transceiver para 400 gigas.
Y lo único que propone un formato diferente es el nuevo, que es FPDD800, que al primer empieza, la primera especificación técnica es solo con 100 gigas por canal, o sea, hay que se multiplicar por 8 para llegar a 800 gigas. Ese es demasiado complicado porque para que nosotros logremos llegar a 800 gigas, llegáramos a 400 o lo que sea la velocidad, hay múltiples dimensiones que podemos usar. Podemos usar múltiples fibras, podemos cambiar la modulación y todo eso. Y para hacer eso puede ser complicado. Por ejemplo, trabajar con pelos paralelos de fibra y para llegar a hasta 16 fibras ópticas para llegar a 800 gigas. Entonces es algo complicado que todavía no tenemos una definición de eso. Y por último, el consorcio que llamamos asiático de 800 gigas pluggable, ellos consideran los dos form factor, el QSFP-DD y OSFP, pero todavía para el 200 gigas por canal, que es una multiplicación por 4, llegamos a 800, solo consideran OSFP por un tema de disipación térmica. Básicamente, estos dos tiene ventaja y desventaja cada uno de los dos. Es interesante en QSFP, que es compatible con QSFP, pero es interesante el OSFP, que tiene una capacidad de disipación de calor mucho más grande. Entonces, básicamente, para llegarnos ahí a 800 gigas, con el 800 G pluggable, con ese consorcio, es un poco más complicado porque estamos tratando con el tema o térmico o el tema de compatibilidad. Bueno, llegamos a las conclusiones, que ya estamos ahí con un par de minutos. Pienso que estamos con un par de minutos retrasados, ¿no, Fernando? Perdón por eso. Y las conclusiones, entonces, ¿está bien? Bueno. Algunas conclusiones entonces acerca de este tema de conectividad en los Edge Data Centers. Entonces, la conexión de la nube intra o inter data center es clave para el mantenimiento del Edge. O sea, Edge está allí metido en la nube, es importante, y es importante garantizar la conexión con una buena velocidad a toda la nube, a toda la conexión de la nube. Las ondas de tecnología avanzan desde el centro a los bordes de la nube. O sea, si ahora estamos empezando a usar 400 gigas en las grandes operadores de servicio en la nube, en poco tiempo tenemos esta tecnología llegando desde el centro, llegando a los edges, llegando a los bordes, llegando a los accesos y todo más. Y se deben hacer muchas definiciones técnicas y de viabilidad para la próxima generación. Y no sabemos si va a ser 800 gigas o 1.6 tera, lo que sea. Entonces es un montón de cosas para definir, un montón de cosas para desarrollar, cuando técnicamente para llegar a esta nueva velocidad. Es por eso que Furukawa arrancamos con una iniciativa de un programa de 400 gigas ready. O sea, Furukawa está con un programa de productos y servicios, un trabajo de consultoría y también de un trabajo con la arquitectura de los sistemas de nuestros clientes, ofreciendo una solución, un plano de un data center que sea listo para las tecnologías que existen, que de 400 gigas, las que están desarrollando en 400 gigas. Nosotros creemos que ahora es la hora, está creciendo, lo que más crece seguramente ahora, en los próximos 1 o 2 años, en la red de 100 gigas, pero el próximo año hasta la mitad de la década 2020, ahí por 2025, 2026, tenemos ahí muchas conexiones de 400 gigas. Entonces, este programa de Furukawa básicamente garantizar que las instalaciones hoy puedan llegar a 400 gigas en ahora o en 2 o 3 o 5 o más años que sea. Entonces, ese es un programa que arrancamos este año, estamos ofreciendo a nuestros clientes con base no solo en productos, pero también en un servicio consultivo para brindar a nuestros clientes.
Bueno, al final, muchísimas gracias a todos. Fernando, no sé si hay alguna pregunta, Sí, tenemos tiempo ahí sí, tenemos para estos seguirnos. 5 minutos finales para hacer un par de preguntas. La primera que Vamos. te quería hacer es, ¿cuál puede ser el tamaño de un data center Edge? Bueno, no hay, todavía ese es un tema que hay mucha gente que no hay una clasificación, un estándar para decir que este es un data center edge o otro es un data center edge. Lo que nosotros en Furukawa creemos que es importante, la consideración que hacemos es que cualquier data center que esté cerca de la borde, que esté haciendo la conexión del cliente final hasta la nube o la grandes proveedores 5 más grande de la nube, así puede ser un data center edge. Entonces ahí podemos meter ahí data center de operadoras o data centers, por ejemplo, o pequeños cuartos de computadoras de los ISPs, de los pequeños ISPs. Hoy nosotros creemos que el ISP es clave en Latinoamérica para la Internet y para los servicios Edge, para los servicios en nube, a todos los servicios que tenemos por ahora, por este tema que estamos pasando por ahí, la comunicación por usando Teams o Webex o todas esas herramientas de comunicación. El ISP es muy importante porque está conectando un montón de gente por ahí, un par de gente por ahí. Entonces, por ejemplo, puede ser un data center de operadora, un Edge o un data center de un pequeño ISP. Entonces, este data center de pequeño ISP puede ser pequeño, un par de racks por ahí, pero dejemos desarrollarlo como según los estándares, las buenas prácticas del data center, porque cualquier data center ahí, como este, puede ser un data center Edge o puede tener servicios de Edge. Perfecto. Pues la segunda pregunta que tengo es, ¿los data centers Edge son competencia o son complementarios a la nube? Seguramente, en mi opinión, son complementarios, porque una parte de los servicios de la nube que se requiere ahí una reducción de tiempo de acceso, un procesamiento más sencillo, que se necesita reducir la latencia. Entonces, todos esos servicios, aparte de servicios de la nube, se puede ubicar en el data center Edge. Entonces, seguramente esa no es una competencia de complementario, seguro. Perfecto. Y creo que nos da tiempo para una pregunta más. ¿Cuál fibra debe ser la más usada en el futuro? ¿La monomodo o la multimodo? Estamos desarrollando estándares para los dos tipos de fibra óptica. Seguramente la fibra óptica monomodo es la que más se usan para el interdata center, o sea, para conexiones OSP de outside plants, las conexiones ahí de miles de kilómetros para conexiones de ciudad, conectores de data centers que están muy apartados. Pero seguimos con un montón de desarrollos para fibras, el multimodo para la parte de intra-data center. La ventaja en este caso, o sea, no hay una mejor que la otra, hay aplicaciones para una o para otra. Entonces, para el tema de intra-data center, o sea, conexiones de racks, conexiones de corta distancia más pequeña, las fibras multimodo son muy buenas porque también ellas son compatibles con las tecnologías más viejas, las tecnologías más antiguas. Entonces, con una fibra hoy, por ejemplo, fibra OM5, se puede llegar a 150 metros con 400 gigas. También podemos tener ahí 1 giga, un 10 giga o con una tecnología de Fibre Channel que sea 8 o 16. Entonces hay muchas aplicaciones. Entonces las dos fibras van a seguir con desarrollos propios, van a seguir con aplicaciones propias y van a seguir metidas ahí en el tema data center, o sea, para intradata center o para interdata center. Perfecto. Bueno, y con esto pues llegamos a nuestro tiempo de esta sesión. Quiero dar las gracias a Flavio una vez más por la presentación y por estar presente. Okay, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos que están con nosotros por ahí. A ti. Y bueno, agradecer a toda la audiencia que está con nosotros en este momento. Y bueno,
os comunico nuestra agenda que tenemos prevista para mañana, 24 de junio. A las 10 tenemos la sesión de Tools for Automation, a las 11:30 tenemos Networking Connectivity y a las 12:30 Power Management. Así que nos vemos mañana. Muchísimas gracias y hasta luego.